Hola, hola. ¿Se escucha, sí? Bueno, poquitos. Se me ocurre que hay más gente mirando las pantallas de televisión. Pero, poquitos, pero buenos. Pero vamos sumando. Quiero decir, ¿qué tal? A las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Miriam? No. Espero que todos. A las 3 de la tarde. No, a las 5. A las 3. A las 3 en Colombia. Claro, yo sí, porque creo que no, sí, es a las 17, bueno, ¿qué va a ser? De acá. Bueno, un poco les quiero contar que para esta apertura yo me situé imaginariamente en la jornada, en la próxima jornada, y diría que en general en cualquier situación donde yo conversara con otro psicoanalista acerca... ¿Cómo? ¿No anda? No anda hacia mí, nada. Ese es el... Y el debate, el otro. Hola. Ahora sí. Bueno, les decía, me imaginaba intercambiando con algún psicoanalista que no se hubiera acercado a las prácticas vinculares. Como preparándonos para, en un punto, para el toma y daca que se va a dar en la jornada, y otro poco para repasar y rever nuestras propias nociones de base, a ver dónde estamos parados o dónde nos hemos parado para trabajar como trabajamos. A modo de chivo, digamos, pero también porque yo me quería situar a ver quiénes eran los otros de las jornadas, me hice una listita de las asociaciones que van a participar y se las voy a leer. Son la que fundó Humberto Burman, Asistencia Psicoterapéutica, Docencia e Investigación, APDI, la Asociación Argentina de Psicoanalistas de Familia y Pareja, esta que se formó después del Congreso en París, nuestra asociación, la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, ASAPIA, la Asociación Colegio de Psicoanalistas, la Asociación de Psicoanalistas de Rosario, la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, la APA, APDEVA, la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, AUDEP, Babel Psi, Centro de Investigación Psicológica para el Estudio de los Accidentes, CIPEA, Centro de Supervisiones Clínicas, Centro Médico Asistencial Dr. Edgardo Rola, Instituto de Psiquiatría y Psicoanálisis Multifamiliar, Centro Méndez, y la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. Esas son las 16 instituciones intervinientes. Un poco para yo situarme quiénes podrían ser los otros en estas conversaciones. Pensé que podían, digamos, me gustaba ubicarme en una posición de apertura, no defensiva, pensando qué interrogantes pueden surgir o desde el desconocimiento o desde la resistencia a nuestras prácticas y teorizaciones, y alojando también como posible enriquecimiento eventuales cuestionamientos que nos quedarán como oportunidad de trabajo sobre nuestros conceptos de base. La oportunidad de pensar junto con otros colegas, ya no de la propia institución, el psicoanálisis vincular ya es un motivo de alegría y de apertura a la inclusión de más de un otro en la discusión. Se trata de un paso adelante en relación al entre colegas, ¿no? Fue bastante discutida la inclusión de este trabajo en estas jornadas, ganamos por un voto para que pudiera entrar. Entonces yo creo que hay un paso adelante. El bueno, existís y te discuto, al no existir para nada, ¿no? Así que, en ese sentido, como suele decir Dani Whiteford, es un evento científico, pero también político, ¿no? Bueno, lo que sigue en realidad consiste en una serie de fragmentos. No pretendí ni ser exhaustivo ni ordenado porque lo hice esta semana. Como ven, acá hay cosas escritas en el margen porque... bueno,
lo fui haciendo como pude, pero son las cosas que a mí me surgieron, en realidad que me vuelven una y otra vez sobre esta cuestión de nuestros fundamentos, ¿no? Y también la intención hoy es que se abra, se ramifique entre nosotros para el trabajo sobre nuestras bases entre nosotros, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de puntuaciones que tienen que ver con la construcción de teoría y con lo que se llamaría campo problemático, ¿no? Y en ese sentido, los que me conocen saben que un caballito de batalla, porque a mí me sirve volver allí a la conferencia 28 de Freud, donde Freud menciona, se refiere a los fracasos en los procesos psicoanalíticos, en esa serie de conferencias. Allí dice Freud que hay ciertos pacientes, específicamente no autónomos, ¿no? Económicamente, en donde cuando tiene que trabajar con los familiares por este tipo de cuestión, él dice no se los puede poner a colaborar ni por una actitud pedagógica ni por imposición de autoridad. Hay una resistencia proveniente, él dice, de la realidad exterior, a la que él llama resistencia familiar. En un pie de página en esa conferencia dice que entonces él decidió no tomar, no sé si lo sostuvo, pacientes que no pudieran pagar sus propios tratamientos. Interesante. Entonces, en ese sentido, él cierra un campo, pero también abre un campo problemático. Él estaba construyendo una teoría sobre el aparato psíquico y estaba viendo cómo recortaba ese campo, ¿no? Es una decisión absolutamente legítima, pero quienes trabajamos con adolescentes, niños, psicóticos, adictos, en fin, y una serie de modos de sufrir que andan por ahí, se abre un campo problemático. En algún lugar Lacan propone resistencia del analista, ¿no? Esto que dicen los grandes muchas veces se transforma en sentencia normativa, ¿no? Toda resistencia es resistencia del analista, ¿no? Más los de mi generación nos encontrábamos con que los impases del analista correspondían a obstáculos contratransferenciales. O sea, si uno estaba en un impasse con un paciente, había que analizarse más porque era un problema contratransferencial. Esos son los puntos donde las teorías pueden devenir sin darse cuenta el analista en normas, en referentes que contrarían precisamente lo que sería una ética analítica, digamos. Tal vez uno podría pensar que ni lo uno ni lo otro. Y los límites de los desarrollos teóricos, que finalmente son ficciones, que eventualmente se pueden transformar en sentencias normativas, ahí hay finalmente un indecidible. Yo creo que es algo indecidible, ¿no? Pero conviene agregar que también puede haber una resistencia que puede entenderse como resistencia a la apertura de campos diversos. O finalmente pensarlo, como es más cercano a nosotros, como una tensión entre lo instituido y lo instituyente. Entonces, campo problemático. Un punto en donde las teorizaciones con que se cuenta ya no son eficaces. Un campo se constituye en problemático si es visibilizado como tal. Por ejemplo, como Freud muy éticamente comenta en la conferencia 28. En general, eso viene al final, en el agotamiento de una práctica, es decir, por una reiteración de algo que no sale bien. Un analista americano que se ocupaba de familias y que se ocupó de hacer una investigación, eso está en un tipo de Nueva York, Murray Bowen, no sé si alguien lo ubica, él se propone investigar la esquizofrenia como enfermedad de origen emocional y cuenta los líos que tiene para hacer ingresar a la familia como paciente. O sea, en la institución el paciente era una persona, entonces no un grupo. Entonces él inventa una cuestión por la cual toda la familia se tiene que internar, tiene que tener cualidad de paciente y está más tomado por las ciencias duras. Entonces se propone una teorización y al andar de la terapia familiar la paciente esquizofrénica mejora
y un día la paciente dice, yo me quiero analizar individualmente ahora, y él dice que no, porque el protocolo de investigación lo mandaba a hacer terapia familiar y efectivamente la paciente empeoró. Y a eso él lo llama ceguera teórica. Él dice, ahí yo tuve una ceguera teórica, ¿no? Entonces, Murray Bowen, larga O-W-E-N. ¿Se acuerdan del topo que nosotros teníamos por los 70s, 80s, que daba terapia familiar? Sí. Bueno, ahí estaba... Negro y rojo. ¿Cómo? Negro y rojo. Negro y rojo, claro, estaba Lang, estaba Porsomen Ginagi, y estaba Murray Bowen. Entonces, la perspectiva vincular en psicoanálisis nace de un campo problemático respecto de una discursividad concebida como abierta, como lo es la del psicoanálisis. El psicoanálisis, diríamos, por definición, es incompleto y debe ser incompleto, por así decirlo. Ahí recuerdo una famosa carta que este año releí de Winnicott a Melanie Klein, donde él le dice que si su grupo persiste en prohibir generar nuevas denominaciones o a referirse a su clínica en las teorizaciones inventar nuevas palabras, si hay una Biblia sobre los nombres que tienen que tener las cosas, se muere. Si se cierra, se muere como invención el psicoanálisis. Entonces, hay muchas apoyaturas para poder plantear que al abrirse nuevos campos, ahí hay un derecho, digamos, a primero abrirlo, ¿no? Es decir, a veces pueden ser obstáculos contratransferenciales y a veces una apuesta a abrir un nuevo campo puede ser una invención, puede ser un aporte, ¿no? Y no por eso sentir el deber de dar una fundamentación acabada, porque no hay fundamentaciones acabadas, ¿no? Un punto central de nuestro posicionamiento es que la idea de perspectiva es una idea que da la idea justamente de modo de mirar. Una perspectiva es una entre otras perspectivas, no es una mirada global, ¿no? A veces se expresa como un vértice, ¿no? Desde donde uno mira respecto del gesto inaugural, ¿no? Y allí inaugurar de nuevo sobre lo abierto una apertura, una productividad. De allí la problematización de la postura en la que binariamente se traza un límite empobrecedor, reductor, muchas veces desde una normativización, desde de nuevo lo instituido acerca, por ejemplo, de qué es y qué no es psicoanálisis. Bueno, si no los aburro, sigo un poco más, digamos, cosas que estoy pensando. Entonces, consecuencias de dar el paso, porque hay una cosa que es notable, uno puede encontrarse con muchos psicoanalistas muy creativos que fueron generando consistencia. Muy raro encontrar psicoanalistas que dieron el paso de hacer pasar una familia o una pareja al consultorio, digamos, ¿no? Eso no es tan frecuente. Entonces, consecuencias de dar el paso. Por ejemplo, y eso generó una rimen al preconsciente de los analistas que se ocupaban de lo que les voy a contar ahora, ¿no? Porque en un tiempo se trabajaba con el niño y sus padres, ¿no? Los padres no eran definidos como pacientes, en todo caso colaboraban, ¿no? O, por ejemplo, lo mismo podríamos decir, el adolescente y su familia, ¿no? El adicto, lo mismo, el psicótico, pero la idea de dar ese paso, de hacer entrar, por ejemplo, a una familia o una pareja al consultorio y no como acompañantes de alguien, sino como parte de un dispositivo orientado a hacer una experiencia analítica del conjunto, o como sucede en el caso de Cristina, escuchar a los padres para eventualmente ir decidiendo desde una caja de herramientas complejizada, por ende, en cierto sentido, otras herramientas, si habrá o no un trabajo con el conjunto, o con alguno de los miembros, o con algunos. Por ejemplo, yo participo de una institución lacaniana chiquita, y más de una vez he presentado
mi clínica, o sí, mi clínica, y se ponen muy nerviosos porque ellos por ahí pueden aceptar que vengan 1 o 2 entrevistas los padres con el chico, pero necesitan rápidamente definir quién es el paciente. Nosotros en ese punto no tenemos ese problema. Puede ser que elijamos que alguno, que se recorte en un paciente la experiencia que se va a hacer, pero no tenemos esa, digamos, ahí diría que nuestra caja de herramientas tiene una complejización mayor. Ahí viene un tema que para los que hace mucho que estamos en esto fue una discusión, que si la caja de herramientas es una caja de herramientas ampliada, donde tenemos los conceptos originales y le agregamos otros, o una caja de herramientas complejizada, digamos, ¿no? Y ahí, esto de lo complejizado lo trabajan muy bien las colegas que hicieron el trabajo, porque les dejo eso, ellas refieren mucho al paradigma de la complejización, que permite dar un sustento digamos, a esto que estoy diciendo. Creo que en esto hay una epistemología, digamos, que nosotros estamos moviendo, ¿no? Es decir, bueno, de esto me voy a referir después, pero lo apunto por ahora. Consecuencias de esto. Para los que nos autorizamos como psicoanalistas, es decir, con apertura, lo que para mí significa ser psicoanalista en ese punto, ¿no? Es decir, una apertura, una escucha desde un lugar de ignorancia, estos movimientos implican el requerimiento ético de construir una torsión en nuestras teorizaciones. También dar lugar a nuevas conceptualizaciones, justamente porque estamos ante un campo problemático novedoso, donde el otro no es un otro de un relato, sino que el otro está ahí y genera efectos, movimientos en la noción de transferencia, discurso, escucha, en la regla fundamental, y podemos seguir así montando. Pero bueno, ahora paro y digo, y desde esta especificidad relevar y otorgar estatuto privilegiado en la escucha vincular a nociones laterales en otros contextos, como por ejemplo lo es pacto sobre lo negativo, que es un concepto muy visitado por nosotros, o alianzas inconscientes, y junto con el despliegue de la potencia de este dispositivo, también el encuentro y el trabajo sobre los límites y la especificidad de la operatoria, que ahí se va a poder jugar. Es decir, a dónde es indicado la intervención vincular y en dónde la intervención vincular se agota como problemática. Volviendo al relato de Cristina, ella, por ejemplo, presenta su relato clínico, allá hace un trabajo ahí de fundamentación permanente, enhebrando cada escena en la que va abriendo el campo con un dar cuenta de esas torsiones conceptuales que fue necesario generar. No sé si ustedes al leer el relato ven que hay un pedazo de clínica y ella plantea cómo se mueve ahí un concepto, y otro pedazo de clínica. Eso me parece muy bueno. Volviendo a la potencia y los límites, acerca de esto una reflexión más, ¿no? Una contentación que hemos gambeteado es la de haber hecho una reducción a lo vincular. Con esto subrayo que cada dispositivo ilumina un aspecto de lo inconsciente jugado ahí, ninguno es exhaustivo, iluminar esto para decidir también qué va a quedar en un cono de sombra. Es importante ahí la aceptación del límite. La aceptación de un límite. Puede ser que alguna institución, esto sucedió, les cuento, diga que faltan datos en este relato clínico, ¿no? Sí, entonces, claro, desde otra perspectiva o desde otras teorizaciones seguro que faltan datos, ¿no? Lo que es dato para una línea de pensamiento. Uno podría decir que el psicoanálisis participa del paradigma indiciario. ¿Saben lo que es el paradigma indiciario? Bueno, de un relato se pueden hacer múltiples lecturas. ¿Cómo?
ya saliéndose de las ciencias duras y de las ciencias de lo general, hay algún autor, que no recuerdo quién. ¿Quién? O Peirce. Bueno. Silvia Bletchner Acá. hablaba de lo indiciario en relación a Peirce. A Peirce, Peirce. claro. El modelo es que tiene rigor, pero es un caso por caso. Por ejemplo, el ejemplo es el ejemplo de Sherlock Holmes o de un vaqueano que puede ver indicios en el bosque para los cazadores acerca de si pasó o no pasó el tigre, digamos. Entonces, es de la singularidad, pero tiene rigor. Entonces, y a su vez, cada detective o cada vaqueano, digamos, por ahí se sirve de otros indicios, ¿no? Y también para qué, ¿no? ¿Cómo? En el relato de Cristina se va dando cuenta de qué indicios toma para dar cuenta de la operatoria en escala vincular y además por qué indicios genera la siguiente operación. En ese sentido, todo relato tiene un elemento ficcional y releva una perspectiva o vértice, como decía, como no puede ser de otro modo, ¿no? Bueno, volviendo a la historia de las teorizaciones nuestras, pasamos por las teorizaciones, por la apertura de campos problemáticos a su interrogación, por la investigación, pero también por giros que fue tomando la posición del analista y por los modos de intervenir. Entonces, más que sumariamente y juntando cuestiones heterogéneas, voy a nombrar movimientos en la teoría y en las prácticas que arrimaron el bochín a la apertura a la dimensión de lo vincular en psicoanálisis. El psicoanálisis en un primer tiempo se ocupa de interpretar en términos de realidad psíquica. ¿Se acuerdan de aquel ya no le creo a mi histérica? ¿No? Centrado en la escucha del discurso en una escena cara a cráneo. Ese fue como un momento inaugural. Freud mismo sintió la necesidad en el movimiento de su escritura de generarse una oscilación entre la productividad teórica que le generaba su clínica y cómo habría y requería de otras fuentes. Esto es algo que lo menciona Guillemin en el primer capítulo de Lo Negativo, donde se ve en qué punto la clínica le sirve y en qué punto Freud necesita trabajar algún escrito social, después otro escrito social, después indagar, por ejemplo, sobre Moisés, sobre la estatua de Moisés y de Moisés de Miguel Ángel, que eso va al campo del arte, ¿no? Él no armó otro dispositivo, pero indaga en la relación sujeto-cultura, porque le hace falta para seguir sus teorizaciones. ¿Se acuerdan de Moisés y el monoteísmo hacia el final de su vida, no? Bueno, para nosotros, Psicología de las Masas, Tótem y Tabú son textos que han sido muy visitados, ¿no? El psicoanálisis de niño, especialmente en la línea Klein-Winnicott, hace entrar el juego en la escena y hace entrar el cuerpo del analista de otro modo. Con la inclusión de lo real, Lacan introduce la noción de acto analítico. Desde allí, y no solo desde allí, se pone el acento en la dimensión de invención y no tanto ya de descubrimiento en la experiencia analítica. Yo diría que allí hay una conmoción en las bases ontológico-epistemológicas de la cuestión. Es decir, en tanto el psicoanálisis, diríamos, nació y se fue despegando de la medicina, ¿no? Epocalmente, la misión del científico era la de descubrir leyes que se suponía que en el mundo estaban. Hay una noción de base paradigmática ahí, ¿no? En donde la idea es la idea de descubrir, ¿no? Y el inconsciente como lo latente a descubrir. Eso es amigo de esos textos de Freud sobre las capas de la cebolla, ¿no? La noción del núcleo, ¿no? Todo eso participa de un paradigma ligado a la sobredeterminación del síntoma, ¿no? Ahí yo diría que en la línea de Prigogine, digo para apoyarnos en autores que no son específicamente de nuestro campo, ya hay una revolución en ese punto porque se sale del paradigma sobredeterminista y
en vez de plantearse de que hay un mundo que en realidad está ordenado, que nosotros no sabemos, que podemos descubrir leyes, pero que está básicamente ordenado, a pensar el mundo como un caos, ¿no? Un mundo caótico en el que se producen organizaciones, pero ahí está la palabra, se producen organizaciones, ahí está ese término, ¿no? Que se producen organizaciones. Eso quiere decir que lo determinado es producido como determinado, que no hay algo esencialmente determinado. Bueno, eso cambia completamente la perspectiva de la posición, de nuestra posición frente a la clínica, ¿no? Porque entonces, ustedes se acuerdan, por ejemplo, un ejemplo un poco caricaturesco, pero un ejemplo de este tipo de posición, que cuando yo era chico, a uno le enseñaban que en la primera entrevista estaba todo, que si uno era hábil, ahí podía encontrar todo lo que después se iba a desplegar en un análisis, ¿no? A mí se me ocurría siempre la imagen de esas cornetas de carnaval que tienen algo enrollado y que después se desenrollan, ¿no? O sea, en el análisis se desenrollaba algo, ¿no? Era una época donde uno iba por la calle o tomaba un café con otro analizado y dice, ¿vos ya viste esto? No, yo todavía no lo vi, digamos, ¿no? Quiero decir, eso es parte de una manera de concebir el mundo, ¿no? Tiene como base. Entonces, sí. Y claro, bueno, me falta poco. ¿Querés decir algo ahora? Bueno, iba a poner frente a esto esta idea de la determinación como producción, ¿no? Entonces, ¿están cansados? ¿Quieren que porque para mí ese era el punto en relación al escrito, por eso. Está. Bueno, anotarla para hablar a la Entonces, repaso un lugar común pero importante para servir. Cada vez que se abrió un nuevo campo en un primer tiempo, esta es otra parte de esta misma cuestión, ¿no? El psicoanálisis cada vez que avanzó en un nuevo campo, primero lo hizo analógicamente. Es decir, cuando Klein arma el psicoanálisis de niños, pone la caja de juegos como si fuera la batería significante, pero interpreta al modo que le interpretaría a un adulto, digamos, y el psicoanalista no cambia de lugar. Después hay un movimiento en donde se arma más genuinamente la especificidad del psicoanálisis de niños, diríamos con Winnicott, en donde el analista realmente pone el cuerpo de otra manera, juega, interviene en el juego e interviene desde los personajes del juego, ¿no? Entonces eso le da una especificidad a ese movimiento y yo diría que a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros tenemos libros escritos que por otro lado son aperturas sumamente valientes, pero me acuerdo que en los primeros textos de Isidoro se trabajaba primera entrevista como la indicación y la normativización del encuadre, tal cual el psicoanálisis individual, ¿no? Es decir, se hablaba de un paciente de familia y la esperanza era que todavía la tenemos y que yo creo que Cristina en una complejidad mayor lo incluye, que con un discurso ampliado, significantes con los que no cuenta una parte de la familia, en ese discurso ampliado puedan atraparse para poder ser elaborados. Es un poco una ampliación de realidad psíquica a realidad vincular. Y creo que nosotros hemos dado otro paso en este sentido, ¿no? En el trabajo de Cristina, por ejemplo, puede verse ya cómo operamos desde nuestra especificidad. Si bien el trabajo sobre el secreto, por ejemplo, con esta familia silenciosa, muestra cómo un discurso ampliado a lo vincular abre a significaciones escindidas para algunos de los habitantes de la trama, puede verse un movimiento cualitativo diferente en el despliegue del dispositivo que lo diferencia fuertemente de otras prácticas analíticas. En ese sentido, para Cristina, y para nosotros, ¿no? La otra escena, la historia, se produce ahí, en acto. Es decir, ahí hay un elemento no solo de referirse a la otra escena, es decir, al hermano desaparecido, ¿no? Sino que en acto, en esta escena actual,
se inaugura una historia que incluye la historia del hermano desaparecido, o sea, la historia produciéndose desde aquí, ¿no? Creo que en ese sentido la inclusión de toda la lingüística pragmática en el sentido de lo performativo a nosotros nos ha dado una muy desde buena... aquí decís como presente. Claro, como en la experiencia analítica se descubren, se develan secretos, pero no solo pasa que se develan secretos, sino que en acto hay un acto de transformación, ¿no? Se produce una interés no se reedita el pasado. Exacto. En ese sentido, desde nuestra experiencia, mientras se sostenga el secreto como secreto, persiste un presente a pesar del paso del tiempo. Un buen trabajo sobre un secreto familiar tiende a generar diacronía. Es decir, si hay un buen trabajo, hay una diacronía, ¿no? Esto uno lo ve, por ejemplo, donde hubo abuso infantil. Yo me acuerdo de una familia, lo tengo en algún artículo, en donde cuando se puede trabajar, hay un tío muerto y una muchacha con una depresión, que es una muchacha que no va al entierro, bueno, y cuando revela por qué no va al entierro, tiene que ver con que toda la vida el tío la tocó, digamos, la madre no le cree, ahí sale una hermana y dice, a mí también me tocaba, ¿no? Y ahí hay un revulsivo muy fuerte que ordena todas las piezas del discurso de un modo catastrófico, ahí como diría Villon, ¿no? Bueno, en relación a la cuestión del dispositivo, un cuestionamiento posible es el de la variación en quienes son convocados, ¿no? Es decir, cuando salimos del estructuralismo a ultranza, vemos que Cristina va probando, ¿no? Recibe a los padres, los padres en un primer tiempo, paralelamente en un segundo tiempo, ella decide encargarse de las sesiones prequirúrgicas de Martín, las sesiones de diagnóstico familiar, otra vuelta a los padres, después sesiones familiares, ¿no? Todo un trabajo de instalación de la transferencia paso a paso, donde ella va teniendo la libertad de operar, ¿no? Eso lo voy a aclarar un poco más ahora. Entonces, desde una cierta perspectiva se podría preguntar qué habilita hacer todos estos movimientos. A mí me pasó en Montevideo cuando yo presenté por primera vez algo por el estilo, siempre esto es caprichoso, esto es caótico. Vos que sos Dios, haces lo que querés, movés las piezas del ajedrez a tu gusto. Y yo pienso que al revés, que es desde la castración. Yo creo que justamente uno va pescando lo que Bergson llama duración, en qué momento una modalidad en una consulta produce y en qué momento se agota, en qué momento el obstáculo haría vacilar justamente la experiencia analítica. Entonces, ¿lo podemos pensar estos movimientos como acciones o más bien concebirlas como operatorias que surgen propias de los movimientos de apertura en la especificidad de este campo? Y ahí viene ya no el avance analógico respecto del origen nuestro psicoanalítico, sino apostar a la especificidad de cómo se opera en este campo. De nuevo, una ontología del devenir en la base, ¿no? Bueno, ya terminando nuestras prácticas, que este es un último comentario, a mí me parece que un buen relato clínico incluye las vacilaciones y la afectación del analista, y eso lo hace Cristina, me parece rico y destacable, ¿no? Nuestras prácticas como prácticas afectadas, el registro de una intensidad en la angustia materna, más angustia en cuanto a la culpabilización paterna, ¿no? No sé si se acuerdan de las primeras entrevistas, era muy difícil no ubicar a Martín en un lugar muy apretado entre la angustia de la madre y la culpabilización del padre, y un chico que tiene que afrontar una operación, ¿no? Ahí la pregunta de Cristina era, bueno, ¿cómo hacer que no se genere en la operación un accidente, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que la llevan a operar, y justamente no desde una omnipotencia mesiánica, sino desde la castración del analista, porque si uno tempranamente, y ahí me acuerdo de Julio Marota, de un comentario de Julio acá, que él decía, en esa experiencia que vos participaste, Graciela, de trabajo en la ciudad con
pibes en situaciones de vulnerabilidad, que así como hay un peligro de psiquiatrización, hay un peligro de psicologización. Es decir, si uno envía a psicoanálisis individual a un pibe en donde la familia no tiene el preconcierto de qué se trata eso ni el pibe, lo que logra es una iatrogenia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ella está operando con eso en la cabeza, con la idea, ¿no es cierto?, de que no hay indicación posible si es que esa indicación prácticamente no surge del grupo, sino, por eso ustedes dicen co-construir, ¿no? Porque la indicación vale como tal si está en el preconsciente de los habitantes de la situación. Bueno, un último comentario a propósito de que estas jornadas se tratan de una jornada interinstitucional. Entonces, en ese punto resulta inconcebible un analista solo, ¿no? Eso es inconcebible porque así como pensamos que pensar se piensa en transferencia, no en un tratamiento, nosotros no tenemos la validación del experimento, no tenemos grupos de control, no podemos repetir la experiencia, pero hay una ética que lleva a una terceridad, a alguna clase de vínculo entre analistas. Entonces ahí está la agrupación de analistas, la institución analítica, por ejemplo, jornadas como estas que van a ocurrir, que transitan por delicados bordes en la generación de condiciones de posibilidad de producción de pensamiento, ¿no? Es decir, entre la institución normativizando o el desafío, ¿no? La pregunta de entre qué andariveles se puedan dar en donde sea posible la institución no como obstáculo, sino como motor de pensamiento. Bueno, hasta aquí es donde yo pensé. Ahora, hola, hola. Así es, así. Me gustó mucho como usted dialogando con vos mismo, con nosotros. Yo lo que me quedé pensando es, a ver, esta desaparición del tío, la desaparición del tío. No se escucha bien. Ah, claro, es que estaba prendido. La desaparición del tío es causa, lo ubicamos en el lugar de la causa. Está bien, uno puede decir, es la desaparición del tío más el trabajo que la familia no hace, más el secreto familiar que se instala en relación a este suceso. Ahora, porque hay veces, me parece, en el trabajo y en los trabajos basculamos o vacilamos entre una posición más estructuralista y una posición más, digamos, de situación compleja, de sistema anticipativa. Y me parece que en los trabajos todo el tiempo veo esa tensión, que teorizamos queriendo salir de ahí, pero cuando lo pensamos clínicamente, lo remitimos a que pasó esto y a que fue esto y demás. Y esa me parece que es una tensión que encuentro en nosotros mismos. Así es, también. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pensaba si realmente existía el trauma como trauma en esta historia o esto era una producción justamente armada en el cuadro familiar que había propuesto el terapeuta, ¿no? Y entonces ahí era donde aparecía, al relacionar las cosas como se relacionaban, con este episodio difícil para la familia. No sé, la verdad es que es un tema interesante. El otro, lo que quería plantear desde la pregunta de Ricardo, esta de que él decía que se había encontrado con analistas que preguntaban, bueno, pero ¿quién es el paciente? Es una pregunta que
por ahí es teórica, pero también tiene que ver con quién es el analista que pregunta, o sea, desde dónde pregunta el analista esto. Y la respuesta de Freud es que el paciente es el que paga, ¿no? Con lo cual el dinero aparece como un tema muy importante para determinar quién es el paciente. Para un analista de la época de Freud, pensaba yo, porque, bueno, no sé si ahora nosotros pensamos eso, o dónde queda ubicado el trabajo institucional, donde, bueno, el paciente no paga, digamos. O sea que esto me llevaba a los cambios, porque vos hablabas de cambios epistemológicos de teoría ampliada, teoría complejizada, y yo pensaba teoría cambiada, porque me parece que hay cosas que también cambiaron, no solo que se ampliaron o se complejizaron sosteniendo lo anterior, ¿no? Y acá me parece que la inclusión importante es el cambio de la subjetividad en general y el cambio de la subjetividad del terapeuta, que en el trabajo también está tomado con el último apartado de la función del analista, con el tema de la implicación y de lo testimonial, ¿no? Me parece que ahí entra la subjetividad del analista, pero no solo como contratransferencia o como, sino como concepción teórica también. Ahí lo que quería plantear también, imaginándome la escena de la discusión en la jornada, si no habría que ampliar un poco más lo que es implicación y lo que es función testimonial. Yo lo leía y decía, ¿y esto qué es la función testimonial? Porque queda mencionada en el trabajo y me parece que tiene que ver con la subjetividad del terapeuta. Bueno. Patricia Erwin. No, me quedé pensando en esto de ir basculando entre lo estructural y lo complejo. A ver, quizás sí, esto pasa a todos, entonces es un riesgo que corremos todos y tenemos que estar muy atentos todo el tiempo a eso, pero también lo pensaba como que pensar en la complejidad no es excluir el determinismo, como si no existiera el determinismo. Quizás pensar en la complejidad es poner en juego o poner a jugar las determinaciones y las indeterminaciones, ¿no? Como parte de la mirada. Sí, la verdad, sí. Que no todo está indeterminado, que también hay determinaciones. Que pensar que hay determinaciones no es igual a pensar o a ir en busca de las causas, como de una lógica lineal. No exactamente implica eso. Bueno, lo dejo para seguir. Otra cosita que quería comentar. A ver, me pareció interesante lo que dijiste, Ricardo. Vos hablaste de la libertad del analista, ¿no? Como para seguir, ¿qué significa eso, no? Y hablaste de cajas de herramientas. Entonces pensaba que cómo pensar en un dispositivo vincular en una caja de herramientas desde la complejidad. Pensarlo como, si lo pensamos como desde el fracaso terapéutico, ¿no? Apelar a un dispositivo vincular sería una posición. Y otra muy distinta, que ahí creo que yo por lo menos lo asocié con esta libertad del terapeuta, es tener desde la caja de herramientas, pensar en una diversidad de recursos, ¿no? Que me parece que ahí interviene una lógica distinta, un pensamiento distinto. Es desde tener el terapeuta una cantidad de recursos que puede ser lo vincular o puede ir cambiando o puede ser un dispositivo bipersonal. Creo que es distinto. Pueden ser otros, pero que es muy distinto que frente a un fracaso apelar a lo familiar a ver qué pasa, ¿no? Que creo que es
una posición epistemológica distinta totalmente. Patricia, ¿querés contestar? A mí sí. Ella también pidió la palabra. A mí se me ocurrió pensar en relación a esto que decía Graciela, en qué paciente o qué analista, ¿no? Y se me ocurrió pensar que una forma de complejizar también puede tener que ver con esto de que a veces uno siente que el paciente es el vínculo. Digamos, como forma de sustraerse de la identificación, ¿no? Como antigua de identificar a un paciente, sino que el paciente es el vínculo, es la vincularidad de esa familia, lo que produce esa familia, de lo que sufre esa familia o esa pareja, ¿no? Como superar un poco más. Rubén. Después de Rubén, a mí se me juntaron muchas ideas que quería... vos también habías pedido. Sara. Sí, Sara ya lo sé, pero Rubén vuelve a Ricardo y seguimos. Sí, te anoto. Si bien no pude ver definitivamente el trabajo, me dio la impresión general que está, digamos, adelantado y nos va a representar para el debate que, tal cual lo venimos diciendo, y hoy por Ricardo lo puntual muy bien en términos de generar producción con colegas, digamos, de otras instituciones. Creo que es representativo para diferencias, obviamente, que seguramente se van a jugar, ¿no? Pero también entre nosotros. Cuatro cosas quería, digamos, fijar en relación a lo que vas explicando, Ricardo, a partir de esto del campo problemático. Uno, me parece realmente muy pertinente, crucial esta interrogación acerca de la resistencia en relación a, como dijiste, la apertura a lo diverso, ¿no? Porque había escuchado, parece que todo el tiempo estamos interpelados entre lo que es lo que sería el orden de la resistencia analista, cuando nos ponemos a pensar en la estructura, en algo que no captamos, que no pensamos, o lógicamente poner todo en el analizante o en la familia como tema de ellos, ¿no? Me parece que esto aporta una terceridad y crucial, digamos. Me parece que es un paso más, ¿no?, acerca de lo que sería, digamos, pensar en la diversidad de los modos de intervención, ¿no?, de los dispositivos, las conceptualizaciones teóricas, etc., ¿no? La segunda cuestión que engancha con esto, lógicamente, es cuando vos dijiste que no hay fundamentaciones acabadas. Recordé, digamos, como Lacan en los cuatro conceptos dice claramente, habla de un inconsciente inacabado, lo cual invita a la construcción. Y también, digamos, en relación a esa primera formulación que hizo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, después se concretizó más con el nuevo Borromeo, que incluye también lo real, pero en aquel entonces también hubo que hacer una aclaración, creo, y hizo Roberto Arari, yo lo leí en él, digamos, haciendo trabajar el verbo être en francés para ubicar ser y estar, de modo tal que el inconsciente es estructurado como un lenguaje, quizá da más idea de venir y de un inconsciente inacabado, ¿no? Con lo cual engancha con la primera cuestión de la resistencia acerca de la diversidad, digamos, ¿no?, en la escucha y la intervención. La tercera cuestión es esto de las herramientas precisamente que están tomando, porque yo creo que lo hemos dicho también, pero me parece que vale reforzarlo más en este próximo encuentro, que viste, vos, Ricardo, decías, ¿no?, que más que ampliadas, complejizadas, tal cual. Y yo pensaba que en realidad en la clínica tanto ampliamos, complejizamos, pero también especialmente, digamos, lo que se escucha es el análisis individual. Por eso está bueno, es decir, con la perspectiva auricular, que lo vamos a nombrar, digamos, ¿no? Porque con la ampliación y la complejización, ese análisis individual, digamos, permite
escucha, un modo de intervención, ¿no? Que toma lo real, que toma el objeto, que toma la escena, gracias precisamente a nuestra ampliación y concretización en los dispositivos clínicos. Y creo que la última cosa, se quedan 4, entonces, una lo de la indeterminación y sobredeterminación, creo que lo dijo, comparto plenamente, ¿no? Que había Graciela y Patricia, y siempre sé que entre las dos avanzaron, yo lo confirmo, yo creo que realmente todo lo que es trabajo de la repetición, en la doble vertiente, digamos, de lo que hace lo nuevo, repetición significante, pero como conclusión a la repetición de lo mismo, hay una orden de sobredeterminación complejísimo que hay que abordar y sostener sobre el horizonte claro y fundamental de la indeterminación. Parece que lo dijeron y quería remarcar. Y la última cosa es el trabajo en el vínculo, ¿no? Entre analistas, que es paradojal también, porque en realidad el analista, de alguna manera, en la soledad de su consultorio, se autoriza a decidir, ¿no? Es decir, en acto no se juega a intervenir. Y más aún en lo que implica, como siempre decimos, ¿no? Digamos que no tenemos un referente teórico o incluso institucional que nos avale y que nos oriente en la intervención. Nos jugamos, digamos, en esa invención parecida en la pura, digamos, singularidad y soledad, ¿sabes? Pero es cierto que no es sin el trabajo con los colegas, hay el modo de la producción para salir de la alienación, ¿no? De la alienación institucional, digamos, con nosotros en invención, en producción. Pero paradojalmente, porque ya estamos en el consultorio, tenemos ahí interviniendo, sin embargo no puedo paradojal esa cuestión. Sí. Ricardo, volví ahora. Después quiero... bueno, pero Ricardo ya se hace. Bueno, hola, Entonces, ahí va. sí. Es muy interesante esta mención, Graciela, al tema de lo traumático, porque uno podría decir que esta familia consultó en relación a un accidente o pasaje al acto, después vemos cómo lo leemos, y esto llevó a esta escena histórica, no escena, a esta experiencia, digamos, silenciada de la desaparición de un hermano. Ahí uno se pregunta que, digamos, si hay un hecho causal, si esta es la causa de lo que pasó ahora, o yo creo que no hay que decidirlo, ¿no? O relevar el modo que a mí me gusta decir que tienen de conectarse o de aproximarse entre sí los miembros de esta familia, donde, diríamos, el padre porta una modalidad culpógena y la madre porta una modalidad angustiosa, y esto produce microefectos permanentes en el devenir familiar. Digamos, uno podría decir que en donde hay uno bueno y uno malo, ¿no? Es decir, esta modalidad de organización familiar viene produciendo efectos y grita en ocasión del accidente del pibe. No sabemos si el pibe eso corresponde a una identificación con el desaparecido, o este pibe no aguantaba más de ese apriete en el que estaba, digamos, que lo determinaba a un lugar que se iba haciendo como imposible, ¿no? Eso me parece que es muy interesante para no quedarnos en una visión. Está muy bueno el aporte de Graciela, ¿no? Después, digamos, uno diría que neurótico es el que paga y es el que puede pagar, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría decir que en el caso de Dora, que fue una situación bastante perversa, el padre de Dora podía pagar, digamos, y quería que tapen ciertas cuestiones. Entonces, ahí también uno podría problematizar la situación y también incluirla dentro de las determinaciones de la época, ¿no? Nosotros vamos a producir un ciclo de intervenciones vinculares en el hospital, donde nosotros estamos en la construcción de una
próximamente hago un pequeño chivo, ¿no? Estamos en una producción de subjetividad de la gente, digamos, de nosotros como gente y en particular como analistas, en donde en un centro hospitalario el paciente no paga, ¿no? Y tiene ese derecho, y entonces ese punto, que es un punto en el que estamos embebidos antes de la práctica y después de la práctica y durante la práctica, alude a la cuestión de implicación, que es muy interesante, es importante tenerla en cuenta porque ahí Luró y toda la línea de los que han trabajado aquí específicamente este tema, a un compañero nuestro, a Daniel Weiss, le tocó, lo invitaron a trabajar el tema femicidio en APA, por ejemplo, y él estaba muy sorprendido porque quedaba asociado a cuestiones edípicas, lo que después tiene un efecto de femicidio, y por ejemplo no aparecía la dimensión de lo macrocontextual para nada en los escritos, y nosotros ahí estamos armados de otra manera, ¿no? Bueno, ahí en lo que decía Patricia, esto de la libertad del analista, no, decía Patricia Erwin, ahí yo quiero decir algo, a mí me parece que sigue siendo muy importante el análisis del analista, ¿no? Es decir, en la jugada de Messi, ¿no? Cuando hace el gol que le pasa de María, a mí me impactó mucho que él no lo mira moviendo la cabeza a de María porque hubiera mostrado su baraja, sino que se ve que con los ojitos lo vio, ¿no? O en el primer gol, donde uno veía que el pie de Messi hacía toda una torsión extrañísima para colocar la pelota donde él quería. Entonces ahí hay una práctica donde en ese momento, ¿qué piensa? ¿El cerebro de Messi, la racionalidad de Messi, lo que estudió de Messi, o piensa su pie, digamos, ¿no? No, lo que quiero decir es que ahí Hegel decía que, como Hegel era así el que inventó la dialéctica bastante parecida a como la conocemos, se plantea, él decía que la libertad es el cumplimiento de la necesidad. O sea que en algún punto la libertad del analista es libertad del analista si está analizado, si está orientado su escucha, su lugar dentro del consultorio, a analizar. No es que cualquier cosa, ahí hay un elemento de rigor, digamos, en donde a mí me impacta, porque si a mí me preguntan, ¿qué dije después de un día de analizar? Yo no puedo decir exactamente qué dije. Yo entro en alguna clase de partido de fútbol donde eso dice, digamos, ¿no? Desde una cierta orientación. Puedo reconstruir, lógico. Sobre todo, en realidad me suelen hacer grumo, me suelo acordar de los fallos, es decir, de los momentos donde no anduvo bien, más que de los momentos donde la cosa corrió. Entonces, yo diría que la libertad la complejizaría con esta cuestión, ¿no? Que desemboca en los desarrollos sobre el deseo de analista en algún punto, ¿no? Y ahí se junta con lo que vos decías, Rubén, ¿no? Es decir, sobre, digamos, ahí la singularidad de cada situación, este inconsciente inacabado, esta situación de poder colocarse en la singularidad de la situación como inacabable, y realmente en el encuentro entre analistas también poder situarnos en ese lugar, ¿no? Bueno, me parece que por ahora no recuerdo nada. Sí. Con la alegría de la jugada, que me emocionó mucho relacionar el fútbol, la verdad. Por un lado había visto a María correr tanto en la cancha, sí, buscando, y de pronto cuando él dijo en la declaración que algo así como que dudó si la seguía él solo, ¿no? Estábamos aquí, estaba en la marcha, con la finalidad de él, y que por ahí realmente los moldes. Porque ese gesto de verlo, pero como que normalmente mostramos equipo, claro, porque está tanto que le damos puesto en él, ese gesto que hizo de pasársela al otro, aquí en un minuto de partido le dijo que el otro se equivocara y que le quedara él la responsabilidad que no. Uno diría, no se la comió. Claro, además lo llaman, yo tampoco entiendo nada de fútbol, pero esto es Lo llaman asistencia, trabajo de asistencia de asiste al compañero para que el compañero pueda meter el gol. Ya va a estar. Bueno, después
momento donde se me ocurrió intervenir. Yo formo parte de otra institución, no voy a dar el nombre, los que me conocen ya la saben, pero bueno. Y vengo a la visita. Bueno, se discutió, bueno, es el colegio de psicoanalista. El otro día, a la UNED, nos reunimos para discutir el texto que preparó un compañero valiente sobre el trabajo de Cristina con esta familia. Bueno, pero no le demos un nombre ahora que diga, después como si no lo hubiera dicho. Obviamente pido discreción, pero me parece, yo que soy en ese equipo, en ese grupo, creo que soy no lo digo con orgullo, ni con omnipotencia, realmente creo que soy la única que trabajo en dispositivos vinculares en ese grupo. Entonces soy la extranjera. Entonces escucho que ellos hacen un cuestionamiento, o luego el grupo, una parte del grupo lo corroboraba, tomando lo que dice Graciela, hasta dónde Cristina toma la desaparición del tío paterno y la desaparición del tío paterno y termina siendo una producción del analista. Ellos lo toman como algo forzado, que el analista es un forzamiento de ese dato y de ese fragmento de la historia de esa familia que la habían mantenido en secreto. Y como que el analista lo tenía en su cabeza, incluso hasta circuló por ahí. Obviamente yo me mantenía muy callada, no era fácil. Algo así como qué le pasó a esta analista personalmente en su vida y en su historia para que tomara este dato o se basara tan fuertemente en este fragmento de la historia de esta familia. Y quiero un ejemplo, se agarraron de una parte. Pero esto sirve como anticipo para ir preparándonos con respecto a lo que nos vamos a encontrar ese día de la jornada. Este tipo de cuestionamientos. Quiero un ejemplo. Que cuando el padre dice, en una de las primeras entrevistas, pero lo que usted me está pidiendo es que yo ponga toda la carne en el asador, en la parrilla, por el contexto en el que el padre lo decía, parecía más que tenía que ver con tengo que decir todo, tengo que contar esta parte de la historia que hasta ahora no la contamos. También, comprometer. Cristina se agarra esto, la carne en la parrilla, para interpretar parrilla como elemento que se usó en la tortura, como elemento de tortura, herramienta, elemento de tortura. Se agarraron de esto, entre otras cosas. No, le tocaba a Sara Amores hace rato, disculpe. Sara, sí, ahora estaba tomando. Está bueno, lo hizo escándalo. Lo hizo escándalo, la Graciela de Patricia. Graciela con el sí. La verdad es que incluso estaba pensando que lo que dice Kuhn, ¿no? Que en realidad nosotros estamos en un momento de transición, estamos intentando dejar viejos paradigmas e incorporar otro modo de pensar. Y pensaba en este sentido lo que planteaba Ricardo, que yo recuerdo que en una primera época se hablaba de aplicación del psicoanálisis, después hablamos de afiliación, y ahora hablamos de complejidad, que no es lo mismo que afiliación, porque introduce la incertidumbre, ¿no? Entonces me parece que son como caminos que estamos siguiendo. Y a mí, tomando un poco lo que dijo Patricia, que no significa que no haya causa, ¿no? Sino es cómo entendemos la causa. Una cosa es entenderla como determinismo, y otra cosa, hay algo que dice Prigogine que a mí me gusta mucho, y él dice, la determinación
se rige en un abanico de infinitas indeterminaciones. Entonces se actualiza y se determina según la situación. Otra de las cosas que pensé en relación a todo esto es, tomando lo que decía Ricardo, que a veces uno tiene una lógica para tomar una determinación o una determinada estrategia y que a lo mejor no puede dar cuenta exactamente de por qué lo hizo. Eso dice Stephen Hawking, que es un gran físico de la física cuántica. Él llama eso teoría efectiva y dice que es una teoría provisoria que a ellos en la física cuántica les ha servido y después han podido encontrar o no los elementos que fundamenten, pero que no hay que desecharla, ¿no? Me parece esto también muy bueno también. Y lo otro que quería decir es en relación a ver qué era el otro, con respecto a la implicación. Me parece que la implicación es un término que viene de Bourdieu y tiene que ver con lo institucional, y nosotros intentamos incorporarlo a la sección analítica. A mí me gusta pensar la implicación al estilo de lo que decía Michel Rivière, con un pie adentro y un pie afuera. Es decir, que tenemos de alguna manera que participar de la situación con la familia o quien sea el grupo con el que trabajamos, pero además tenemos que poder retirarnos. Y hay un chiste que se lo voy a contar si me dan permiso, que para diferenciar lo que es implicación de involucración. Porque el peligro que podemos tener es de involucrarnos y estar con los dos pies dentro, o estar fuera y estar con los dos pies fuera donde no podemos operar. El chiste tiene que ver con que en un revuelto de chancho, ¿no? Un revuelto, la gallina está implicada y el cerdo está involucrado. La gallina puso los huevos y se retiró, y el chancho se involucró. Entonces, a mí, por lo menos a mí me gusta para pensar en lugar del analista, porque si está involucrado no puede operar. Y si está implicado, participa, pero se retira, como hizo la gallina. Gracias. Yo quería hacer un comentario muy breve como abogado del diablo pensando en las jornadas interinstitucionales. Yo me imagino que alguien puede decir, qué bárbaro esto de la PPG. Hablan de determinismo y también de complejo. Hablan de caja de herramientas y pueden hacer una cosa y no definen el paciente, pueden llamar a uno y pueden llamar a otro. Hablan de la libertad, digamos, ¿no? Como que finalmente, digamos, pensaba cuál era el escenario, la situación que nos podíamos encontrar. Y pensando esto, me preguntaba, a ver, yo me siento bien de trabajar con cierto nivel de indefinido. Es cierto que en algún momento, yo puedo tener muchas entrevistas, en algún momento Betino quiere ser paciente, de alguna manera. Pero pensaba que si nos tenemos que ajustar y pensaba en esa línea, ¿no? Porque la verdad es que si uno llama, somos, por ahí podríamos decir, no sé si decir, me surge decir menos estrictos o estrictos de otra manera en relación a nuestro medio, porque digamos, tenemos como opciones múltiples, y creo que esa es lo que nos define de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pensaba en ese interlocutor. Eduardo. A mí me interesó lo que dijiste, Ricardo, esta preocupación de cómo se va a trabajar este material en la jornada, y celebro la intervención de Cielo, porque yo lo que quería comentar un poco es mi experiencia. Yo pertenezco a otra institución,
comentario tenía que ver con eso. Una de las variables que vos, Ricardo, bajaste, era el lugar de la ignorancia. A mí me parece que yo insisto mucho, trato de insistir en que hay que prestar atención a ese lugar de la ignorancia, que a veces nosotros, los que adherimos a la perspectiva vincular, a veces, sin darnos cuenta, nos manejamos con jerga, y damos por sobreentendidos el otro la comparte. Sí, lo que sabe de lo que estamos hablando. La misma papa. Yo creo que esa es una dificultad que yo noto, que yo hago esfuerzo para superar esa dificultad difícil. Y me parece que tiene que ver con esto que trajo ejemplo, lo que trajo Graciela, lo de la implicación o la función testimonial. A lo mejor para nosotros es obvio a que nos estamos refiriendo, pero por ahí para otra gente queda como una jerga, como una eslogan. Me parece que tenemos como un trabajo, mucho trabajo por delante, de esas palabras, de eso que está condensado en esas palabras, encontrar la forma de presentarlo como para que realmente genere ruido o pensamiento o inquietudes o algo en los demás. En ese sentido yo me inclino por pensar que esa es una dificultad que tenemos los que adherimos al pensamiento vincular, que a veces nos ubicamos en una cosa media defensiva, que es otra de las variables que vos nombraste, Ricardo, o política, y me parece que si nos ubicamos en una posición defensiva, me parece que no es productivo. ¿Se entiende? Acaba a Gustavo. No, después Rosita. Yo quería salir la voz. Sí, hay muchos. Yo me quedé pensando en un par de cuestiones que en parte fueron diciendo, me citó también Patricia, que decía al principio. Una tenía que ver con el lugar de la lista, y me pareció una marcación importante, Ricardo, cuando casi como aclaración dijiste, que esto un poco lo toma el colega, dijiste desde la castración, ¿no? Porque me parece que en función de lo que decía Graciela también, de la vacilación, la vacunación, yo creo que se trata no de decidir algo acerca de lo determinado y indeterminado, sino yo llamaría a algo como la capacidad de bascular consistentemente, ¿no? Digamos, o de vacilar consistentemente. ¿A qué voy con esto? Que esto también resuelve un poco esto de la determinación o indeterminación. Yo siempre, digamos, para resolverlo aquí, acuño una frase de Sartre que decía, en términos menos elegantes que escribió allí, él decía que a quien habla de los condicionamientos de determinaciones lo llamaré cobarde, ¿no? Entonces, cobarde, ¿no? A quien habla de los condicionamientos de determinaciones lo llamaré cobarde, con lo cual abre, ¿no? Todo un criterio de las múltiples indeterminaciones que rodean la determinación, como decía Sartre en relación a Prigogine, pero también sitúa la serie complementaria, sitúa toda una cuestión acontecimental, ¿no? que permite pensar justamente la idea de condicionamiento y no la de determinación, ¿no? En ese sentido, digo, es un modo en que yo en mi cabeza no lo puedo resolver. Y en ese punto también retomo esto del analista, ¿no? Lo de la libertad, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Que la libertad también hay que definirla, ¿no? Digamos, los márgenes de libertad en relación a qué. Y en ese punto, sí, me parece nuevamente, ¿no? Que hay algo de esa vacilación desde la castración, lo cual no le quita ni rigor, ni le quita, ¿no? Por eso agregarlo consistentemente, que me parece que quizás ahí sí podría yo marcar algo de un estilo, ¿sí? En esto que nosotros planteamos, ¿no? Si existiera un nosotros homogéneo, ¿no?
que es esta capacidad, ¿no? de intentar vacilar consistentemente respecto de conceptos, respecto de sí, nuestra propia formación, respecto de sí, los padres, respecto de sí, variaciones de dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que a veces acuñamos y que quizás nos cuesta como plantear sin que sea defender ni sin que sea, ¿no? Partir de un solo lugar. Rosita. Bueno, yo quería volver sobre la desaparición del hermano, ¿no? Sobre este concepto que aparece, digamos. La desaparición del hermano tiene consecuencia de una asociación de la mamá que dice, porque aparece una X, es decir, aparece un personaje que no se lo puede nominar, es una X, y entonces se pregunta la familia qué es. Tendrá eso que ver con mi hermano. Entonces ahí la madre dice, tiene que ver, La analista lo arma como relevante. como relevante. Pero hay también, no es solamente la desaparición de este hermano que parece que fue asesinado por la policía, previo, es en la etapa previa a El 74, La triple A, todo ese tipo de historias sociales, digo yo. Había otro hermano que se había escapado y desaparecido. Este había muerto, pero había otro que había desaparecido, con lo cual esta información fue muy fuerte para recibirla por el analista, ¿no? Creo que los que hemos trabajado en situaciones de tortura o de alguna persona que ha estado en esa situación, por momentos nos sentimos también involucrados, aunque hicimos el esfuerzo de salir, porque hemos vivido esa situación, perdón, compartido, ¿no? Bueno, quería decir eso, que como lo social vivido, también hay que hacer como un esfuerzo para correrse, ¿no? Hay un montón. Bueno, esa es una de las cosas. Otra, cuando mencionaste lo de las cajas de herramientas, me parece lindísimo, porque lo que yo quería agregar a eso es que no solamente que hay herramientas para saber hacer, ¿no? En esa caja de herramientas, sino que hay también herramientas de poder pensar. Y que a veces las teorías con las que fuimos aprendiendo, ¿no? Sobre todo los que tenemos muchos años de práctica, a veces se nos cruza frente a los nuevos saberes, ¿no? Y entonces, bueno, no son cuestiones que dejar de lado, sino conseguir volver a revisar, que es todo un trabajo, ¿no? En ese sentido, digo que cuando vos dijiste este encuentro entre analistas, ¿no? Que vamos a tener, digamos, y a charlar, y a compartir, y yo lo pensaba psicodramáticamente. ¿Qué lugar? Yo lo pensaba desde un costado, no sé por qué se fue incorporado. Inmediatamente lo pensé como una paridad, un costado. Yo pensé, ¿por qué no de frente? Bueno, acá se empezaron a decir un montón de cosas para que no sea de frente, ¿no? Si de frente por ahí entramos en una discusión y no nos vamos a poner de acuerdo, digamos, ¿no? Si hay alguien que está más abierto a lo vincular y otro que no lo tiene para nada en cuenta, ¿no? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Es una pregunta, ¿no? Porque además va a ser un acto político, además de un acto teórico, ¿no? Un encuentro, bueno, esa es una pregunta que me hago desde que empezaste a hablar. El político Gracias, Lavia. un caso que fue teatro. Me parece que ahí está como, bueno, no me toca, pero me parece que tiene que ver que es la primera vez que se logró que se tome como psicoanálisis un caso de familia, ¿no? Antes las condiciones eran 4 sesiones, sueños, no sé qué, no sé cuántos, y esta vez, por primera vez, es un caso de familia. Pero con los votos, digamos, diferencia, ¿no? Sí, pero peleado. Sí, pues lo que quería
decir a partir de la intervención de, Eduardo, a quien me preguntaban, Eduardo Russo, es que realmente el trabajo está escrito bastante desde el lugar que vos planteabas, o sea, cómo dar cuenta, qué recursos se usan, qué fundamentos epistemológicos hay para el trabajo vincular. Bueno, me parece que esta es la idea con que se fue armando el trabajo, ¿no? La otra cosa con respecto a lo que trajo Cielo, lo que se abre en esta pregunta de, si generó a la vista, me parece que es una pregunta sobre el material o qué es material y que no iría exactamente al punto de si es un encuadre o un dispositivo vincular o no, sino que se considera material, porque qué sé yo, parrilla, pero como decía Rosita, esto surge de otras asociaciones, no es esa únicamente, no es una cadena. Ahí tenemos también material teórico para decir, no es cualquier cosa, es una cadena asociativa de la familia, donde está el nombre del chico que es Alejo, por ejemplo. Hay como muchos elementos en el material para ir armando, para que el analista haga ese recorte, porque evidentemente el analista va a hacer una selección y un recorte, ¿no? Pero no es así aleatorio o armado solo desde su propia experiencia. Después me quedaba otra pregunta, después iba pensando, ¿no? ¿Y entonces qué es la transmisión entre generaciones? Porque pensaba, se transmite todo entre generaciones. ¿Y cuándo algo es traumático? ¿Cuándo algo? Solamente porque no se dice, si no se dice todo tampoco. Y no todo es traumático. Bueno, eso es como pregunta, ¿no? Cuando algo lo recordamos como causa. Y bueno, me parece que la reunión, quería decir que la reunión estuvo, me parece, siendo muy buena, que Ricardo hizo una buena apertura, pero que me acordaba que él hizo la apertura de este ciclo de reuniones en noviembre, cuando fue o sea que funciona como hoy un cierre a este ciclo de reuniones, porque ahora a la jornada. Ricardo quería decir algo. Yo quería decir, digamos, hay un punto que es importante, ¿no? Pensando en esto que trae Cielo, que vos traes, Graciela, nosotros no estamos obligados a defender el trabajo de Cristina. Entre nosotros acá aparecen distintos lugares, distintos modos, distintas preguntas, ¿no? Ese accidente o no accidente fue causa, ¿no? No sé, podemos pensar en un tipo de funcionamiento familiar que facilita la producción de pasajes al acto. Creo que yo no tengo problema en despegarme de un caso otorgándole toda la legitimidad que tiene. Rosa apunta algo que es muy interesante, y yo voy a recordar así refinadamente al Iquis de Freud, ¿no? En donde, yo no me acuerdo en los detalles del caso, pero es la reiteración significante lo que lo legitima Freud a hacer la interpretación que hace, en donde pasa de la sangre que no se licúa en el santo que había ido a ver este muchacho a no sé dónde, sale San Genaro, y su angustia porque a la novia no le venía la menstruación. Pero él ahí hace una apuesta también, que podía ser Vero o Ventrovato, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá señala que no es que lo de la parrilla apareció de la nada y como Cristina está un poco involucrada por lo que le pasó de golpe, sino que eso viene de una serie de reiteraciones significantes, la X en el dibujo. Claro, pero es parte de la producción de la 24. La producción familiar tiene, entre otras cosas, una X, ¿no?
Es decir, hay un montón de... Eso hay que recabarlo, digamos, como diciendo que no es sí, yo creo que es una pregunta sobre, ya que nosotros vendemos tanto el descentramiento del Edipo, ¿no? También volver a centrar tanto en una cosa, algo, digamos, por ahí estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a Sara, yo quería decir algo que juntaba lo de Sara con algo de lo que dijo Graciela, no, que dijo Gustavo, ¿no? Esta cuestión de la libertad del analista, ¿no? Y de la implicación, del modo de estar implicado, que también tiene que ver con un saber hacer, digamos. Justamente en el seminario 11, Lacan habla de vacilación calculada, ¿no? Él no le pone comillas, a mí no me gusta que no le ponga comillas, yo a la vacilación la llamaría calculada entre comillas, porque no es que sea racionalmente calculada, ¿no? Es decir, volviendo a la idea de las jugadas, ahí hay algo, si estuvieron hace 2 o 3 pensando, yo no estuve, pero leí el trabajo de Ale McIntosh, ella da 2 o 3 ejemplos donde hay un acto analítico que parece no venir de un cálculo, pero que hace efecto, que hace efectos que después, por los efectos, se vio que fue un acto analítico, ¿no? En donde el analista apuesta fuerte a una intervención que podría ser vista como escandalosa, y como, no me acuerdo quién dijo, muchas veces no se puede dar cuenta acabadamente de una intervención porque viene del lado no de escuchar al inconsciente estructurado como un lenguaje, sino desde las tripas, o sea, del elemento pasión que hay en un análisis, ¿no? Bueno, yo una cosa que creo que yo no sé si se transmite todo, eso me resulta como sería como el memorioso Funes, digamos, yo creo que hay cosas que se olvidan francamente, digamos. Justamente yo ahora tengo un caso donde creo que va a haber algo bueno, algo provechoso, porque la mamá recuerda algo. Hay una muchacha que está como muy perdida en su momento actual, que se viste, digamos, poniéndose muchas ropas una encima de la otra, y la madre la ve en un grupo, y la piba es la que viene a análisis, a veces viene la madre, ¿no? Entonces la madre cuenta que en realidad hubo un síntoma a los 5 años de esta muchacha, cuando murió repentinamente un hermano muy mayor, pero que ella adoraba, en donde ese verano ella hizo justo ese síntoma, el de ponerse una ropa tras otra, ¿no? Y yo creo que es posible que haya alguna posibilidad de productividad en enlazar estos dos. Eso creo yo, no sé. ¿No? Bueno, lo de Gustavo ya está. Tenemos que dar. Listo, ya está. Patricia y Miriam. Voy a decir algo chiquito porque ya terminamos. Ya estamos en hora, sí. No, quería decir, si no lo que yo creo que es un material que ya ha utilizado muchísimo cuando nos hace trabajar a todos, los centros de interés en las otras instituciones, así que va a ser muy movilizante, creo, ya las jornadas en sí. Y me parece que tomando lo del cielo, y sí, efectivamente, según qué lineamiento teórico tenga el analista o la institución, ¿no? El trabajo, se va a pensar que el analista hubo un forzamiento, una imposición o no, estaba involucrada o no. Esto tiene que ver con un posicionamiento teórico. Me parece que se entiende. Es difícil aprender la jerga, por otro lado, eso es difícil, pero voy a contar. Yo soy de Colombia y vengo de visitar hace 4 años. Me parece una cosa importante escuchar, conocía el material que Cristina para Colombia lo presentó y el trabajo de la México, me encantó. Me parece muy importante algo que tú planteabas, Eduardo, que no se
trata de convencer ni de venderle nada a nadie, sino de escuchar, que la gente escuche, que lo pueda escuchar, que lo escuche. Pero en relación con el comentario que hizo Cielo, en relación con la otra institución, recordé una situación que tuve yo cuando me vine a vivir a la Argentina, que era en 1984, recién entré al departamento de pareja, en que me consultó una pareja, que no puede serlo largo, que es un caso muy interesante, de una mujer que vino sola, pero había pedido una entrevista de pareja, y vino sola a la primera entrevista. Y bueno, en fin, a ella se le había desaparecido el marido. Hubo un revuelo muy grande a nivel del grupo nuestro de discusión contra el incluye, en que yo estaba completamente ajena de la historia y ajena de los significantes que podían circular. Y sin embargo, pues fue una experiencia realmente conmovedora que todavía hoy la recuerdo, creo que escribí unos trabajos sobre eso. Seguramente, si Cristina no hubiera vivido lo que vivieron ustedes en Argentina, otro analista, carne a la parrilla no significa nada. O sea, está la generación del analista. Y el oído con que se lee un material o no. Y en ese sentido, cuando tú decides de la producción vincular, es producción de la familia, pero es producción también con el terapeuta, que pudo facilitar este acceso. Esto está muy bien. Creo que Eduardo se marcó. Soy Ana María Tagliabue y vengo a visitarlos hace unas reuniones para poder pensar con ustedes, porque la institución a la que pertenecía se disolvió, la Sociedad Psicológica. Sí, estuve varias veces en la organización de estos eventos interinstitucionales. En una oportunidad el CPS fue institución anfitriona, así que incluso coordiné la última reunión plenaria. Es difícil pensar entre todos. Me da la impresión de que es maravilloso que se pueda mostrar este material. Es muy generoso de cualquier analista mostrar su práctica y en este caso es más generoso aún, sobre todo para los que tenemos menos experiencia en situaciones vinculares. Creo que eso tiene que respaldar la presencia de la institución, no la defensa. Creo que seguramente las instituciones que no pueden pensar, que no pueden ampliar sus puntos de mira, se defienden a sí mismas con posturas más cerradas. Entonces hay que tener paciencia, hay que recibir todo como aporte, ¿no es cierto? Y me parece que lo mejor es la posibilidad de mostrarse como institución que piensa. Sara, una cosita y Eduardo. Breve porque estamos en hora. Nada más, no sé si... Porque tengo que Me parece que yo he escuchado como dos tipos de cuestionamientos en general de lo vincular. Una es que hacemos una transposición desde los pensadores filosóficos a el psicoanálisis. Esa es una de las cuestiones. Y la otra es que dejamos de lado la producción intersubjetiva. Eso nada más quería agregar como para eso me parecen dos temas que pensar. Dejar de lado la intersubjetividad. No, y otra de las cuestiones que se dice es que esto no es psicoanálisis. Entonces yo le quería así recomendar que le leamos a Piero Lanier, que ella tiene una parte muy interesante para esto de la causalidad y el lugar que se le da a lo traumático, etc., que es donde ella trabaja lo memorizable, lo no memorizable y lo automemorizable, que nos puede servir para entender. Sí, Eduardo. Muy cortito. Se dijo que estamos tratando de trabajar con un paradigma nuevo. También se lo nombró a Kuhn. A mí me parece que tenemos que tener muy presentes que no todos están, que otros siguen con otro paradigma. Entonces, si tenemos eso presente, hay que armar algún tipo de estrategia para presentar nuestro paradigma del psicoanálisis vincular, pero
hay que ser muy inteligente, porque si los demás tienen formateada la cabeza... Está bien, no, a lo que voy es que me parece que el trabajo pasa por ahí, por cómo presentar un nuevo paradigma en una población donde todavía está con otro. Ahora, yo pienso perdón, a mí me gustó lo que dijo Tayabue. Ahí el punto no es hacer consenso o acordar, digamos. Se puede no acordar, y desde la castración, el que le parezca que el mundo está planteado muy determinadamente, bueno, qué sé yo, son desacuerdos. Bueno, muchas gracias. La semana próxima también tenemos revisando conceptos con una película de terapia, es una pareja, una decisión terapéutica, con facilitación del